Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Hoy toca el turno la página 123, 124 y 125. ¿Ok? En el video pasado nos quedamos en un subtítulo en la página 122 que dice realizar la conciencia pura. Conciencia pura. Hoy en día, pues por el nivel en el que está la humanidad, por conciencia se entiende el conocimiento de la mente, qué tanto puedas conocer, qué tanto puedas saber. Y bueno, pues para la etapa en la que está la humanidad, pues esa es la conciencia, ¿no? Cuando le dicen a una persona que qué inconsciente es una persona que le dicen que la asemeja con una persona que es ignorante, que no sabe que pueden pasar X o Y cosas, o sea, Sí. las consecuencias, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué se le requiere en esta época o en esta etapa de la evolución? Pues que sepa, que tenga muy, como, pues, en la mente las consecuencias, todo esto que tiene que ver con el conocimiento. Esa no es conciencia pura. No, por supuesto. Esa es conciencia que está sumergida en la mente y es lo más normal. Ahorita nosotros y el ser humano, la siguiente etapa que requiere es la realización, como dice aquí, realizar la conciencia pura. Porque si solamente seguimos atrapados en el condicionamiento de la mente o la conciencia sigue atrapada ahí en la mente, pues el mundo va a seguir como hasta ahora lo vemos, ¿no? Conflictos desde a nivel personal hasta grandes conflictos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la conciencia que crea la mente, ¿sí? Esa es la conciencia que estando en la mente, ¿ok? Se crea un mundo como el que tenemos, ahí se crea ese mundo. Entonces, bueno. Entonces, por eso hablamos de realizar la conciencia pura. Voy a retomar otra vez para pues poder tomar el contexto. Dice el interlocutor, vamos con el último parrafito de la página 122 del video pasado. La presencia es lo mismo que el ser, y dice el autor, cuando usted se vuelve consciente del ser, lo que ocurre realmente es que el ser se vuelve consciente de sí mismo. Aquí hay una confusión muy grande y es este término de sí mismo. Porque cuando nosotros ahorita, como les mencioné, estando en el nivel de conciencia que está el ser humano, donde la conciencia está atrapada en la mente, y hablamos de sí mismo, es lo que nosotros también le llamamos el despertar del ego, ¿ok? Estamos en la etapa del despertar del ego, ¿por qué? Pues porque el ego, cada vez en más personas se vuelve más notorio esta parte de hablarse a sí mismos, ¿no? Y eso termina siendo ego, ¿no? Muchas veces se cree que hay que amarse a sí mismo, perdonarse a sí mismo, pero sigue siendo el juego del ego. Y por eso hago esta aclaración, porque cuando hablamos de que el ser se vuelve consciente de sí mismo, se puede malinterpretar o confundir con esta conciencia, reflejo, autoconciencia, reflejo, pero de la mente, y no tiene nada que ver. Es otra experiencia totalmente distinta. Es cuando hablamos de que el ser se vuelve consciente de sí mismo, es deshacerte de todas las creencias, todo el conocimiento, toda tu identidad que tú conoces, ¿sí? Ahí es cuando realmente puedes experimentar, lo hablábamos, ¿no? En algunas tradiciones como los budistas, el Buda le llamaba la vacuidad, ¿no? Los taoístas también le llaman el vacío, ¿no? Y pues es una dimensión en ti que es conciencia pura, precisamente. Pero hago esta aclaración porque sí, se entiende, se puede malinterpretar, ¿ok? Ahorita la conciencia del ser humano en la mente, y cuando hablamos de hablarnos a nosotros mismos, de perdonarnos, amarnos, etcétera, querernos a nosotros mismos, etcétera, eso sigue siendo ego, porque la conciencia sigue ahí sumergida en la mente. Y eso no ayuda, sigue creando conflicto, historias, eso no sirve para dar un salto en la escala evolutiva, ¿no? Cuando hablamos aquí de volverse consciente de sí mismo, el ser se vuelve consciente de sí mismo, es una experiencia que nada tiene que ver
con las historias que nos contamos, es quedarnos sin todas esas historias, es quedarnos como vacíos, ¿no? Por eso acuérdense que nosotros le ponemos palabras, pero realmente tiene que ver más con la experiencia. Pero sí, importante aclarar ese punto porque si no nos quedamos otra vez enfrascados de no, pues es que yo sí me estoy queriendo a mí mismo, no, es ego, ¿no? Sigues atrapado en la autorreferencialidad de la mente. Bueno, seguimos. Cuando el ser se vuelve consciente de sí mismo, eso es presencia. Es encontrar solamente esa presencia, ese campo donde tú eres una atención, solamente eres atención. No hay juicio, no hay creencias, no hay deseos, no hay miedo, solamente eres ese campo de atención pura. Bueno, puesto que ser, conciencia y vida son sinónimos, fíjense, ser, conciencia y vida es lo mismo, ¿ok? En este contexto, sí. Podríamos decir que presencia significa la conciencia dándose cuenta de sí misma o la vida alcanzando la autoconciencia. Igual lo mismo, la autoconciencia a través de la mente es ego, es el despertar del ego. La autoconciencia del ser, de la vida o de la conciencia pura es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Es la iluminación espiritual que nada tiene que ver con la mente. Al contrario, es no mente, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí seguimos. Pero no se quede aferrado a las palabras y no haga un esfuerzo por entender esto. Al principio esto resulta incomprensible porque ni siquiera sabes qué es el ser. Realmente tú le puedes poner como una definición, que es una sustancia en ti, ¿no? Como un éter espiritual, así que vuela, no. ¿Okay? En realidad el ser es no ser, es nada. Pero bueno, al principio les digo, va a ser muy incomprensible todo esto, pero como es aquí, no te quedes aferrado. Si tú tienes la curiosidad, ¿sí? de realmente poder encontrar una cuadratura a esto, eso es lo que va a impulsarte, ¿no? Porque si no se queda como un libro más, se queda como, sí, está chido, vámonos. Y no pasa nada, ¿no? Realmente esta enseñanza es demasiado profunda y por eso para la mente no es comprensible. Pero bueno, dice, no haga un esfuerzo por entender esto. No necesita entender nada antes de que pueda volverse presente. Encuentra una guía, encuentra a alguien que te pueda guiar hacia esa presencia, ¿ok? O algo, alguna enseñanza, o otro libro, o un autor, no sé, pero la presencia pura, la iluminación. Y entonces ahí es donde realmente ya vas a poder comprender todas estas palabras con tanta claridad que para la mente no tiene manera, ¿no? de cuadrar. Y nada más es a través de la experiencia cuando puedes realmente comprender de lo que habla el poder de la aura, ¿no? La presencia. Bueno, seguimos, dice el interlocutor. Entiendo lo que usted acaba de decir, pero parece implicar que el ser, la última realidad trascendente, no está todavía completa, que está experimentando un proceso de desarrollo. ¿Necesita Dios tiempo para el crecimiento personal? Vamos a ver qué nos dice el autor, ¿no? Sí, pero solo visto desde la perspectiva limitada del universo manifiesto. En la Biblia Dios declara, soy el alfa y el omega, y soy el viviente. En el reino atemporal en el que Dios mora, que es también su hogar, el principio y el fin, el alfa y el omega, son uno. Y la esencia de todo lo que siempre ha sido y siempre será, es eternamente presente en un estado no manifiesto de unidad y perfección, totalmente más allá de lo que la mente humana pueda nunca imaginar o comprender. Híjole, esto suena como también. Nuestra mente solamente puede ver principio y un fin, ¿okay? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de este término de eternidad no es un tiempo que nunca acabe y que siempre se siga de largo, no. Eternidad es sin tiempo. Y entonces la mente dice, ¿cómo sin tiempo? ¿Cómo sin tiempo si estás hablando de tiempo cuando dices eternidad? Sí, lo entiende como que bueno, pues es que el tiempo inicia y va a tener un fin,
Pero no, eternidad es sin tiempo. Y lo mismo tiene que ver con esto de soy el alfa y el omega. Es como el principio y el fin, pero es uno. ¿Ok? No, la mente no lo va a comprender. Una dimensión en nosotros sí, cuando podemos experimentarlo, pero pues antes no. Realmente esto de sin tiempo, por ejemplo, esta palabra es muy, pues apunta hacia todo esto que quiere decir esta lectura, estas letras, porque, pues te digo, la mente siempre va a decir pues, un inicio y un fin, ¿no? Sin inicio y sin fin. Se trata de eso. Y bueno, a mí mi mente me decía, ¿cómo sin inicio y cómo sin fin? No entiendo, ¿cómo? Pero sí, es el alfa y el omega, el inicio y el fin se juntan, son uno solo, y entonces ahí la mente pues, hace un cortocircuito. Bueno, como dice, la perfección atemporal es un concepto inconcebible, ¿okay? La mente no lo puede aterrizar. Aquí incluso la conciencia, que es la luz que emana de la fuente eterna, parece estar sujeta a un proceso de desarrollo, pero esto es debido a nuestra percepción limitada. Empieza aquí, ¿no? La pregunta de que si necesita Dios tiempo para el crecimiento personal, pues desde nuestra perspectiva, pues ilimitada, que diga limitada desde la mente, pues no se puede comprender todo. Hay muchas cosas que no se puede comprender y estoy como ahorita queriendo buscar una metáfora, una analogía, pues para que esto pueda ser como más claro. Es que la mente no puede entender ni lo gigante, ni lo más grande, ni lo así grandísimo, sí, inmensísimo, ni lo más pequeñito, ni lo más diminuto, ¿no? O sea, la mente está diseñada para una sobrevivencia aquí en este plano terrenal, pero ya cuando el universo que abarca cosas pues gigantes e infinitas, pues ya ahí la mente se queda fuera, ¿no? Y lo mismo para abajo, ¿no? Lo mismo, infinito para arriba e infinito para abajo, ¿no? O sea, para hacia lo diminuto. Ahí la mente dice, ¿cómo? Entonces, es por eso que pues se habla de nuestra percepción limitada. No es así en términos absolutos, sin embargo, permítame continuar hablando por un momento sobre la evolución de la conciencia en este mundo. Todo lo que existe tiene que ser, tiene esencia divina, tiene algún grado de conciencia. Incluso una piedra tiene conciencia rudimentaria, de lo contrario no sería, y sus átomos y moléculas se dispersarían. Todo está vivo, el sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos, todos son expresiones de conciencia en diferentes grados. La conciencia que se manifiesta como forma. Por eso es que cuando queremos hablar de la conciencia o del ser o de pues estos temas como espirituales, la mente lo asocia a una sustancia, pero no. La conciencia realmente tiene que ver más con el vacío, con la nada, con el espacio, donde todo puede ser. Y bueno, incluso la ciencia lo avala, ¿no? Porque tú ves algo muy sólido, si tú tienes aquí una roca de, no sé, de lo que quieras, de oro, y tú te vas a la parte más pequeña y lo haces cada vez más pequeña, pues te vas dando cuenta que no es tan sólido, ¿no? Que realmente hay demasiado, es más vacío, ¿no? Es un 99% más vacío que... aquí me está apareciendo una alarma. Es 99% vacío y solo 1% es materia, ¿no? O algo que podemos tocar. Entonces, imagínate, ¿no? Realmente, cuando profundizamos en esta enseñanza de una manera como más, pues, aterrizando en lo científico, nos damos cuenta que el verdadero ser, la verdadera conciencia, ¿okay? Tiene que ver con la nada, con el espacio, con el vacío. Esto pareciera como no sé, como hasta de no creerse o como que son galimatías, ¿no?
Pero es chistoso que yo no sé cómo los hinduistas o los antiguos sabios de la India, en China, con los taoístas, pues hablaban de esto, ¿no? Hablaban del vacío, ellos no tenían microscopios ni maneras de llegar a esto, ajá, de llegar a esto, esta parte de la materia diminuta, ¿no? Entonces, quiere decir que se puede comprender cuando encuentras, no cuando sacas tu telescopio, tu microscopio, ¿no? Sino cuando realmente entras en ese estado de presencia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. JP nos va a seguir ayudando. El mundo surge cuando la conciencia toma formas de pensamiento y formas materiales. Observe los millones de formas de vida solo en este planeta, en el mar, en la tierra, en el aire, y después cada forma de vida se replica millones de veces. ¿Con qué fin? ¿Alguien o algo está jugando un juego que lo forma? Esto fue lo que los antiguos videntes de la India se preguntaron a sí mismos. Vieron el mundo como lila, una especie de juego divino que Dios está jugando. Las formas de vida individual obviamente no son muy importantes en este juego. En el mar, la mayoría de formas de vida no sobreviven más de unos minutos después de nacer. Incluso la forma humana vuelve al polvo bastante rápidamente y cuando se ha ido es como si nunca hubiera sido. ¿Es esto trágico o cruel? Solo si usted crea una identidad separada para cada forma. Si usted olvida que su conciencia es esencia divina expresándose a sí misma en la forma, pero usted no sabe realmente eso hasta que realiza su propia esencia divina como pura conciencia. Pues les digo, esto también se antoja como muy complicado comprenderlo porque pues tú dices, no, o sea, si alguien se muere, pues obviamente vamos a sufrir, lo vamos a extrañar, ¿no? Oye, si yo me muero también, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer las personas a mi alrededor? Pero como dice, esto es porque tenemos una identidad todavía en el plano mental, en el plano tan complejo que es o tan disfuncional a veces que suele ser la mente. Entonces, pues ahí es donde se crea todo ese malestar, todo ese miedo, todo ese conflicto que realmente resulta la muerte. Y aquí no estamos incitando a nadie, ¿no? A la muerte. No, solamente estamos hablando de que pues si hay algo natural en esta vida, pues es la muerte. Precisamente la muerte. Y bueno, y eso como hemos dicho también, ¿no? Nadie puede decidir en el sentido de que la vida se va a encargar de que cada quien pueda tener su momento, ¿sí? Para poder irse. Y cuando nosotros queremos meterle mano a esa decisión de la vida, pues es lo mismo que ha querido hacer el ser humano siempre, ¿no? Por eso a veces es tan disfuncional querer como controlarlo todo, y ahí es donde pues nos perdemos, porque realmente no hay necesidad de llegar pues a ese punto. Entonces aquí nos habla de que realmente es un juego de formas cuando nos encontramos esa conciencia pura, esa esencia divina. No nos podemos aferrar ya a las cosas, pues porque realmente nosotros ya estamos tomando nuestra identidad no de las ideas que están en nuestra mente, sino de un plano mucho más profundo en cada uno de nosotros. Seguimos, JP, por favor. Si nace un pez en su acuario y usted lo llama John, escribe un certificado de nacimiento, le cuenta sobre su historia familiar y 2 minutos más tarde se lo come otro pez, eso es trágico. Es lo que pasa, ¿no? Cada uno de nosotros forma una identidad por la etapa en la que estamos, una identidad pues arraigada en los documentos, en las palabras, en las historias, y entonces pues obviamente ahí se crea la tragedia, ¿ok? Pero no es que deje de ser importante, sino que cuando nosotros encontramos esa otra dimensión va a dejar de tener ese peso tan absoluto, ¿no? Tan fuerte. Sí. Seguimos. Pero solamente es trágico porque usted proyectó un ser separado donde no lo había. Usted agarró una fracción de un
ser separado, Donde un proceso. donde un proceso dinámico, una danza molecular y lo convirtió en una entidad separada. La conciencia toma el disfraz de las formas hasta que éstas alcanzan tal complejidad que se pierde completamente en ellas. En los seres humanos actuales, la conciencia está completamente identificada con su disfraz. Solo se conoce a sí misma como forma y, por lo tanto, vive en el temor de la aniquilación de su forma física o psicológica. Esta es la mente egotista. Y este es Y este es el punto en el que se establece una disfunción considerable. pues lo que mencionábamos, ¿no? Como nosotros solamente, el ser humano no conoce este espacio de quietud interna, de silencio interior, paz interior, pues se agarra solamente a la forma, al sonido, a las ideas, al pensamiento o a la emoción, ¿okay? Al cuerpo físico, y pues desde ahí pues sí resulta muy pues muy angustiante, porque pues imagínense, nos agarramos al cuerpo físico en una identificación muy básica y es lo primero que sabemos que se va a ir, ¿no? Entonces, de alguna manera el ser humano dice, bueno, me voy a morir, pero que me recuerden. Entonces, me invento a nivel psicológico, Sí. pues hacer una obra o tener un invento o descubrir algo, ¿no? Para que no me olviden, no me olviden, acuérdense que yo estuve aquí, ¿no? Sí. Pero pues, al final, cuando ya no estás, Ya nada de eso es importante. o sea, ya nada es importante y tú ya no tienes como, ya no vas a estar aquí como para realmente saborearlo, ¿no? O sea, cantar. Se acaba ya. O sea, pero no, les dejé ahí mi huella para que no se olviden de que yo estuve ahí, dice el ego, Dicen ¿no? que eso es trascender. El ego, pues a nivel de ego, sí, Eso eso es lo que busca la mente, trascender. Pero realmente cada vez el ser humano se va a ir dando cuenta que eso es lo de menos. La paz interior y realmente lo que se pueda crear aquí en armonía y en tranquilidad y en amor, eso va a ser más importante que dejar un legado para que alguien me recuerde, ¿no? Obviamente a nivel mental eso es básico, pero ya cuando encontramos profundidad en el ser humano, ya va dejando de serlo poco a poco. Dice, ahora parece como si algo hubiera salido muy mal en algún punto a lo largo de la línea de la evolución, pero incluso esto es parte del lila, el juego divino. Finalmente, la presión del sufrimiento creado por esta disfunción aparente fue... Finalmente, la presión del sufrimiento creado por esta disfunción aparente fuerza a la conciencia a desidentificarse de la forma y la despierta de su sueño de forma. Vuelve a recuperar autoconciencia, pero a un nivel mucho más profundo que cuando la perdió. No es más que éramos changuitos. ¿Cuándo has visto que un changuito se estrese por no llega la quincena o porque a ver cómo voy a dejar un legado para que me recuerden? Pues no. Sí, o sea, no. Jamás vas a ver un animalito como infeliz, ¿okay? Sufriendo por las cosas de la vida, ¿no? Entonces, teníamos esa capacidad, la perdimos a la hora que entra la mente. Como dice, parece que algo salió mal, no, es parte de... Teníamos que pasar esta etapa de la mente y de todo lo que ha creado y la disfunción. Eso no está mal. Sí, ha habido pues desastres y todo, pero bueno, a raíz de la mente, pero pues bueno, se ocupaba cantar, ¿no? Y como dice aquí, vamos a volver a recuperar autoconciencia, no al nivel de la mente, no al nivel que hablamos hace ratito al inicio del video, donde de amarme a mí mismo, perdón, no, sino en un plano distinto. Esa es la iluminación espiritual, como dice aquí, pero a un nivel mucho más profundo que cuando la perdió. Vamos a volver, ¿cómo se va a reflejar esa experiencia o esa situación o ese despertar de conciencia? Pues cuando volvamos a estar en esa tranquilidad, en esa paz que tienen los animalitos, pero con todo lo que ya se construyó, ¿okay? Con todo lo que ya, la complejidad que ya creó la mente. Y entonces, para poder abandonar eso, abandonar el sentido de que ya no nos
posea, no nos domine, y entonces nosotros podamos encontrar eso que se perdió, pero como dice, ¿no? A un nivel mucho más profundo, más exaltado en el plano de la conciencia. De eso al final se trata este juego de lila, como decían los antiguos sabios de la India. Bueno, seguimos. Este proceso lo explica Jesús en su parábola del hijo pródigo, que deja el hogar de su padre, dilapida su fortuna, se convierte en un mendigo y después es forzado por su sufrimiento a volver a casa. Cuando lo hace, su padre lo ama más que antes. El estado del hijo es el mismo que antes, sin embargo, no es el mismo. La humanidad, no pensaba, era un animalito, y sigue siendo esta naturaleza animal, va a seguir teniendo esa capacidad psicológica, pero ya no va a ser el mismo porque va a poder trascender todo eso, ¿sí? Encontrar una dimensión mucho más allá de lo físico, como el animalito, de lo psicológico, como en la actual etapa en la que estamos y por todo lo que ha pasado al ser humano, para trascender todo eso. Y como dice aquí, es el hijo, el estado del hijo es el mismo que antes, sin embargo no es el mismo, ¿okay? Un Homo sapiens o una especie antes del Homo sapiens pues va a ser muy parecida a nosotros, pero cuando nos iluminemos, pero ya no vamos a ser el mismo en el nivel de conciencia. Entonces eso es muy, bueno, a mí me ha causado mucha curiosidad y pues es lo que me mantiene aquí, ¿no? Como dice aquí, tiene añadida una dimensión de profundidad. La parábola describe un viaje desde la perfección inconsciente a través de la imperfección y del mal aparentes hacia la perfección consciente. Perfección inconsciente. Ok, perdón, es que había una notificación. Perfección inconsciente. ¿Cuál era la perfección inconsciente? El changuito. Era perfecto el changuito, o sea, nada más que inconsciente, no tenía conciencia todavía. Era guiado exclusivamente por instintos, por la naturaleza, que se le fueron dados. Entonces, ahí esa es la perfección inconsciente, y entonces viene a través de la imperfección, la inconsciencia humana, la mente, la autoconciencia de la mente, y del mal aparentes. Les digo, esto pareciera como que algo salió mal, pero no, se requiere para poder llegar a esta perfección consciente. Seguimos, es la iluminación espiritual, ¿no? Puede ver ahora el significado más profundo y más amplio de volverse presente como el observador de su mente. Siempre que usted observa la mente, retira la conciencia de las formas mentales, entonces se convierte en lo que llamamos el observador o el testigo. En consecuencia, el observador, pura conciencia más allá de la forma, se vuelve más fuerte y las formaciones mentales se vuelven más débiles. Cuando hablamos de observar la mente, estamos personalizando un evento que es de significación cósmica. A través de usted, la conciencia está despertando de su sueño de identificación con la forma y retirándose de ella. Esto prefigura y al tiempo forma parte de un evento que está probablemente todavía en el futuro lejano, en lo que concierne al tiempo cronológico. El evento es llamado el fin del mundo. Cada vez que cada ser humano puede desidentificarse de su mente, volverse inteligente espiritualmente, ahí, ese es el fenómeno, por llamarle así ahorita, al que la conciencia apunta, ¿no? La conciencia universal, ¿sí? Para hacerse consciente de sí misma, para poder reconocerse. La conciencia ahorita no se puede reconocer porque está atrapada en la mente y solamente ve este cuerpo, pensamientos, emociones, solamente puede ser consciente de eso. Cuando retiramos nuestra atención de la mente, ahí, ¿no? La práctica de gato corazón te ayuda, es como estar tocando la puerta a esa dimensión, porque ahí empiezas a educar tu atención para
retirarla de la mente. Y ahí es cuando te encuentras a un pasito para que realmente esa realización de la conciencia pura pueda darse. En el video de hoy es todo. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.